a nuestro espacio de técnicas para el aprendizaje. La idea es que hoy podamos profundizar en lo que respecta a la entrega y a partir de lo que tenemos que hacer para la entrega, que podamos hacer como algunos ejercicios o profundizar justamente sobre cómo desarrollar estos esquemas que nos están pidiendo en la entrega y que podamos de esa manera organizar la información, sintetizar, poder generar técnicas que nos permitan organizar la información, que eso va a ser muy importante y les va a ser a ustedes muy útil en los módulos que desarrollan, pues independientemente de la carrera que estén cursando. Entonces, para empezar, voy a explicarles, vamos a revisar nuevamente la entrega para que lo tengan allí presente. Perdón un momento. Bueno, vamos a compartirles. Un segundo, porque no. Bueno, recordemos que el instructivo para las entregas es uno solo, es el mismo que podemos descargar en el escenario 3, ¿cierto? Aunque este sea esta actividad que vamos a entregar sea de la semana 5. Entonces, allí ya hicimos el primer ejercicio, ¿cierto? Que fue la entrega previa 1 que hicimos en la semana 3, que hicimos a partir de la canción, del capítulo del Centro Nacional de Reparación y Reconciliación. Digamos que allí la mayoría logró hacer un ejercicio de comprensión, de escritura frente a lo que se expresaba en el video. Algunos ponían allí un poco más como sus propias apreciaciones, ¿cierto? Y digamos que ahí todavía no estamos llegando a ese nivel de lectura. Estamos más en un ejercicio primero de hablar de lo que nos dice un texto puntual, ¿cierto? Sin todavía meter o colocar nuestro punto de vista y nuestras apreciaciones sobre lo que allí se dice, ¿cierto? Por eso era que yo les decía en las indicaciones que era muy importante que ustedes supieran o se centraran en cuál era la pregunta y a partir de esa pregunta, pues dar respuesta, ¿cierto? Seguramente fue necesario indagar un poco más, porque con el solo texto, por ejemplo, con la sola canción, no podíamos entender como todo el contexto que nos planteaba del tema. Entonces algunos hicieron unas búsquedas muy juiciosas y lograron como dar un buen contexto de lo que allí se estaba planteando. Entonces eso es muy importante que ustedes también lo revisen para sus entregas, ¿cierto? Seguramente la entrega, las indicaciones o lo que deban realizar no les esté brindando todo el contexto o la claridad o va a ser necesario profundizar desde su propia búsqueda para poder dar respuesta a un requerimiento que les estén planteando en alguno de los módulos. Entonces, es importante que, por ejemplo, vayan a las bases de datos. Si hoy alcanzamos, haremos el ejercicio para que puedan navegar en las bases de datos, que pues seguramente también les va a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, la mayoría logró hacer allí un ejercicio muy pertinente, algunos con problemas de redacción, de ortografía, de puntuación. Digamos que eso se logra a partir, pues, de la práctica, ¿no? De en la medida en que usted más lea, en la medida en que usted más se atreva a escribir, pues esos ejercicios los va a poder ir puliendo, como el tema, por ejemplo, de la coherencia, de la redacción, de la puntuación. Pero pues importante que siga desarrollando el ejercicio para que vaya cogiendo como más experiencia en ese sentido. Nuestra segunda entrega, que es la que tenemos para esta semana, nos dicen que ya vamos a pasar, digamos, a un nivel de lectura mucho más profundo, ¿cierto? Entonces nos dicen que vamos a ampliar la información que ya veníamos abordando en previamente esto que estábamos hablando del conflicto armado, de San Basilio de Palenque y demás, y entonces para ello nos proponen un texto de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin embargo, cuando yo intenté acceder al texto, no me lo permitió. A veces
en mi computador, por lo que es el computador del Poli, que me entrega la universidad, tiene algunos bloqueos, a mí no me permitió verlo, por eso sugerí en un mensaje otro texto y les di unas páginas para que lo lograran hacer. No obstante, algunas personas sí lograron encontrar la lectura que se estaba proponiendo aquí. Entonces, no hay problema. Si usted ya realizó su trabajo o vienen trabajando en el texto que se plantea aquí en la entrega, puede entregar con ese, no pasa nada. Si usted ya empezó a hacer el trabajo con el texto que yo le sugerí, perdón, creo que me desconectó un momentico el internet. Les estaba diciendo que algunos lograron acceder a la lectura que se propone para la semana 5 de San Basilio de Palenque, que es del Observatorio de Territorios Étnicos. Si ustedes están realizando yo este trabajo con base en él, o ya lo tienen listo, lo pueden hacer bajo ese texto. O si usted ya lo empezó a desarrollar o ya lo tiene listo bajo el texto que yo le sugerí, también lo puede hacer. No hay ningún problema con cualquiera de los dos textos, lo puede hacer. Finalmente lo que se está conversando del contexto y demás de San Basilio de Palenque es el mismo. Y aquí lo que nos interesa es que usted pueda hacer un ejercicio de lectura mucho más profundo donde pueda diseñar un mapa conceptual de lo que se plantea allí en el texto. Para eso será necesario, pues, que usted pueda tener en cuenta algunas ideas principales, secundarias, ¿no? Como esos elementos más claves. Ahorita ya vamos a profundizar un poco más y vamos a ver un poco, digamos, unos tips para poder elaborar esos mapas conceptuales. ¿Listo? Deben hacer la entrega igual por grupos, en los mismos grupos que venían trabajando, exactamente igual. El líder es la persona que sube los trabajos, el trabajo, perdón, el trabajo que debe tener, la portada con los nombres de las integrantes del grupo y el mapa conceptual. Profe, que si lo puedo hacer en alguna aplicación y le envío el enlace, sí. Asegúrese que usted, de que yo pueda ver, entrar, ¿cierto?, a la sesión de la aplicación donde usted vaya a desarrollar el mapa y que pueda visualizar, ¿cierto? No importa que lo haga en Word, no importa que lo haga en PowerPoint, no importa que lo haga a partir de todas las aplicaciones que ahora existen en Canva, como usted quiera, pero que yo pueda visualizar el mapa conceptual. Eso es lo más importante. Digamos que no hay limitación en el formato ni en la forma, nada. Menos escrito, eso sí, menos a mano. Esa es la única, digamos, como la única excepción, ¿cierto? Porque necesitamos familiarizarnos con el Word, con el PowerPoint, con las aplicaciones que tenemos en Internet para poder desarrollar estos ejercicios. Entonces, digamos que la única opción que no se permite es a mano, de resto usted puede hacerlo de la manera que mejor le quede. ¿Listo? Frente a este tema de la entrega, ¿hay alguna pregunta? A ver, por aquí yo veo unas manitos levantadas. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, yo tengo dos preguntitas. Sí, señor. Pues tú nos mandaste un video con un mapa conceptual, como explicando qué es el mapa conceptual, ¿sí? Ujú. Pero pues me quedaron algunas dudas. ¿Será que tú podrías, con tus propias palabras, explicar este mapa conceptual? Sí, claro que sí. Ahorita justamente vamos a ver un video donde nos profundizan un poco más el tema del mapa conceptual. Vamos a hacer un ejercicio chiquitico para que podamos comprender un poco cómo hacen un mapa conceptual. Entonces, no te preocupes que justamente hoy la sesión la vamos a centrar en eso. ¿Listo? Ok, listo. Y tenía otra pregunta. Digamos, Sí. en cierto caso de que el jefe o el titular del grupo no pueda subir el trabajo, otra persona podría subirla en Sí, su lugar. sí, claro, sí. Cualquier O- persona del grupo puede subir el trabajo, ¿cierto? Tú, cualquiera. Lo importante es que solamente una persona del grupo lo suba, porque si no, entonces cuando yo estoy calificando y vuelve y me aparece y ya veo que ya subió, entonces me confunde, me demoro, me toca revisar. Entonces, con que una sola persona del grupo, sin importar quién sea, no tiene que necesariamente ser la misma de la vez pasada, suba el trabajo, ya no hay problema. Listo, perfecto. Gracias, profe. Listo, Nicolás. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sandra.
¿no? Buenas noches, profesora Evelyn. ¿Sí? ¿Cómo le Buenas va? noches, sí, señora. Profesora, era una pregunta. Yo Ujú. estoy un poquito confundida porque pues la entrega final de la semana 7, yo pensé que era el trabajo que le teníamos que entregar la próxima semana, que es que elabore un comentario de no más de una hoja donde plantee su análisis de la canción Esta tierra no es mía, que era el último punto del primer trabajo que usted nos colocó. Entonces, esa es mi pregunta. Y la otra pregunta es, que usted nos envió ayer, este trabajo, que yo no he podido descargar el video en el punto, permítanme un segundito, el que está en el punto 7, video explicativo de la entrega, no lo he podido descargar. Entonces, no sé si es que de pronto tendré problemas yo con mi internet, pero sé que mis compañeritos tampoco lo han podido descargar. Entonces estoy confundida y entonces era para pedir el favor que me aclarara, profesor, referente al Listo, trabajo no te que nos preocupes, colocó no te y este preocupes, otro. Sandra. Por Bueno, eso es muy perfecto. importante que tengan en cuenta la estructura que les está proponiendo allí la entrega, ¿cierto? Perfecto. Estamos en la semana 5 y por eso nos está pidiendo el paso 3. Efectivamente, hay una entrega para la semana 7, pero esa es hasta la semana 7, o sea, hasta dentro de 2 semanas. Que es muy importante que ustedes tengan en cuenta para saber qué es lo que tienen que entregar. Su Smart Campus, su campus virtual, perdonen. Entonces, ustedes recuerden que, espérenme un momentico, ingreso acá, para que puedan, para que lo tengan en cuenta y no se confundan, ¿cierto? Eso es muy importante que ustedes sepan en qué semana y en qué momento evaluativo están. Entonces, eh, entonces, por ejemplo, acá ustedes entran a su módulo, en este caso acá es el que tengo acá de primeras, y en su abajo, en la casilla rosada, en actividades evaluativas, que es que el internet está como fallando, acá nos están diciendo qué actividades evaluativas tenemos pendiente. Nos está diciendo entrega previa 2, escenario 5. Disponible, se abrió el 6 de agosto y está disponible hasta que dentro de del entregable, ¿cierto? De lo que nos está proponiendo aquí la plataforma, el módulo, que es este, el instructivo, ¿cierto? La entrega previa 2 corresponde a este pedazo, que es el paso 3, que es el mapa conceptual. Cuando ya llegue el momento de la semana 7, que en este caso está propuesta, acá está la fecha, nos dicen que está disponible desde el 20 de agosto hasta el 23 de agosto. En ese momento estaremos en la semana 7, ahí subimos la tercera entrega, ¿cierto? Antes no, por eso todavía no les he explicado pues en qué consiste la tercera parte, pues para no confundirlos, ¿cierto? Yo prefiero ir como explicándoles cada entrega para que no se vayan a confundir y de pronto entreguen lo que no es. Entonces, puntualmente, ¿qué tienen que entregar esta semana? El mapa conceptual del texto, bien sea de este de San Basilio de Palenque, si lo lograron encontrar, si lo lograron descargar, sino el que yo les adjunté, el que yo les envié en el mensaje. Frente al video que tú planteas, digamos que el video no es nada complejo, simplemente les estoy explicando lo mismo que les estoy contando hoy, en qué consiste la entrega, digamos cuáles son las características de ese mapa conceptual, pero hoy lo vamos a hacer también. Hoy les voy a explicar también las características de ese mapa conceptual, cómo hacer el mapa conceptual, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder hacer el mapa conceptual. Entonces, digamos que vamos a abordar a mayor profundidad lo que les envié en el video para que, digamos, no se vayan a preocupar si no lo logran ver. ¿Listo? ¿Sí quedó clara tus dudas, Sandra? Sí, profesora, muchas gracias, señora. Perfecto. ¿Alguien más tiene Muchas alguna gracias. otra pregunta, comentario? Listo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, bueno, Karen.
Buenas noches, señor. Señor, Sí, una Karen. pregunta. El escenario que creo que fue en el 3 que perdimos, ahí sí yo no lo entendí, que era con el escenario 5, ¿lo recuperaban? Bueno, para que lo tengan en cuenta y es, si ustedes tuvieron una nota muy bajita de la entrega 1, ¿cierto? Entonces la opción que yo les brindo es que ustedes ahorita en la entrega 2 incluyan la entrega 1, ¿cierto? Y yo le reviso nuevamente, le corrijo y si se puede subir la nota, pues se la subo. Si de pronto el trabajo no cumple la calidad o demás, pues la nota se mantiene. Es la última oportunidad, la única, digamos, de recuperar la entrega 1. Ahora que ustedes hacen la entrega, que ustedes hacen la entrega 2, en la entrega 3, si no le fue bien en la 2, en la 3 pueden recuperar la 2, más no la 1, ¿cierto? Entonces, en cada entrega pueden recuperar la entrega anterior, no más, ¿cierto? Si ya en la tercera no logré recuperar la segunda, pues ya no hay otra manera más, ¿cierto? Lo mismo la primera, si ya en la segunda, ahorita en la segunda entrega, volvieron a entregar la primera y no les fue bien, pues ya no hay más que hacer, ya les fue mal y ya la nota quedó así. ¿Listo? Sí se pueden subir varios archivos, Juan Pablo, pero lo que pueden hacer es que en un solo documento hacen las dos entregas. Ustedes me especifican primera entrega o corrección de la primera entrega, ponen la primera entrega y segunda entrega y ponen la segunda entrega o pueden poner dos archivos, el de la primera entrega, la segunda entrega, como les quede mejor. No hay problema. ¿Listo? Vale. ¿Sí resolví tu duda, Karen? Sí, señor. Gracias. Bueno, con gusto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O podemos pasar ya al ejercicio? Bueno, listo. Entonces, vamos para poder, digamos, profundizar un poco más respecto a cuáles son esas características y cómo podemos elaborar un mapa conceptual. Entonces, vamos a hacer primero, vamos a ver un videíto cortito para luego darle más desarrollo a lo que vamos a hacer. E igual les explico el mapa que comentaba Nicolás, que estaba en el video para que sea también igual más claro. Video. Mapa conceptual. ¿Qué es? El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Se forma por conceptos y palabras de enlace. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico en diferentes niveles y están unidos por líneas. Se caracteriza. Esto que nos están mostrando acá es súper importante. Fíjense cómo es el mapa conceptual. ¿Qué hacen algunas personas a veces cuando construyen sus mapas? Y es un error muy común, que ponen acá en cada globito un párrafo, una idea supremamente larga y eso no es un mapa conceptual. Entonces, ¿qué no es un mapa conceptual? Unos globos que encierren ideas muy largas. Fíjense en el término mapa conceptual, ¿cierto? O sea, es un mapa de conceptos. Entonces, ¿yo qué hago? Escoger conceptos claves, ¿cierto? Que como nos dicen acá, tienen un orden jerárquico, es decir, que hay unas ideas que se integran en otras y esas ideas se integran en otras que hacen parte de un concepto macro, ¿cierto? Y que simplemente se unen a través de palabras que enlazan esos conceptos, pero esas palabras tampoco pueden ser una cosa supremamente larga, ¿cierto? Sino tienen que ser como dentro de los cuales o son y conectores, ¿cierto? No deben ser tampoco unas palabras muy extensas porque si se fijan el mapa es algo muy sencillo, muy claro que me va a mostrar a mí los conceptos más importantes de un texto. ¿Listo? Por partir de un concepto principal del cual se derivan ramificaciones. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar conceptos o ideas claves de un texto y establecer relaciones entre ellos.
interpretar, comprender e inferir la lectura realizada, promover un pensamiento lógico, establecer relaciones de subordinación e interrelación, identificar el grado de comprensión en torno a un tema, organizar el pensamiento, llevar a cabo un estudio eficaz. ¿Cómo se hace? 1. Realiza una lectura del texto. Puedes realizar cuantas lecturas consideres necesarias con la finalidad de tener una mejor noción del tema. 2. Localiza y subraya las ideas o conceptos más importantes. Puedes elaborar una lista si lo deseas. 3. Determina la jerarquía de dichas palabras clave y las ideas que se subordinen a estas. Esto es supremamente clave, este ejercicio que nos están proponiendo acá. Primero, leer el texto cuantas veces sea necesario para comprender lo que allí nos están diciendo, ¿cierto? Segundo, extraer las ideas importantes y las ideas secundarias. Pero entonces, cuando sacamos esas ideas importantes y las secundarias, debemos hacer esto, ¿cierto? Decir, bueno, ¿cuál es una idea principal? ¿Cuáles pueden ser ideas que están dentro de la idea más grande, ¿cierto? O que pueden ser argumentos secundarios a esa gran idea que yo estoy allí encontrando en el texto. Entonces, esa jerarquización que hago de las ideas va a ser supremamente clave para luego poder ubicar en el mapa el orden en que van a ir los conceptos. 4. Dibuja un óvalo en la parte superior de tu hoja y anota el tema central o el concepto más general. 5. Posteriormente dibuja más óvalos debajo del tema central y escribe las ideas o conceptos a partir del tema central. 6. En lo sucesivo dibuja más óvalos hacia abajo y anota los conceptos o ideas que continúen por su grado de subordinación. 7. Utiliza líneas o flechas para establecer las relaciones que existen entre las ideas o los diferentes conceptos. 8. Sobre las líneas que unen los conceptos, anota palabras que incluyan verbos, adverbios, preposiciones o conjunciones. De esta forma te será más fácil la identificación de las relaciones al momento de leer el mapa. 9. Finalmente, revisa tu mapa para verificar si la construcción y la relación entre conceptos es la adecuada. Listo. Entonces, igual para que lo tengan de pronto allí a la mano, les dejo acá en el chat el link del video. Bueno, gracias ahí a los compañeros que estaban resolviendo dudas. El plazo de esta entrega es hasta el 9 de agosto. Sí, mi amor. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ahí les dejo el enlace por si de pronto lo quieren volver a ver, pues quieren cómo extraer esas ideas centrales y demás, entonces ahí lo pueden tener en cuenta. ¿Listo? Vamos a hacer entonces el ejercicio, digámoslo, práctico para profundizar en cómo poder desarrollar este proceso de los mapas conceptuales. Y lo vamos a hacer, pues, voy a presentarles otra vez hoy un texto de literatura infantil que además justamente nos aborda el tema de la lectura. Entonces, para que vamos a ir un poco haciendo el ejercicio todos, cada uno allá desde su casa, del texto que vamos a leer, de ir extrayendo tal vez como esas ideas principales, esas ideas centrales, para poder ir pensando cuál puede ser el mapa que condense entonces lo que este texto nos está proponiendo. El texto se llama Letras al Carbón, escrito por Irene Vasco, ilustrado por Juan Palomino. Y dice así. Dice: me encanta que escribas cuentos. A veces yo también lo hago.
¿sabes? Cuando yo tenía tu edad, no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué te parece si te cuento la historia de cómo aprendí y luego entre los dos la escribimos? ¿Te gusta la idea? Empecé. A la mamá con el niño. Antes, en el pueblo, casi nadie sabía leer y mucho menos escribir. El señor Belandia, el dueño de la tienda, era de los pocos que sabía. Anotaba con tiza en la pared las cuentas de lo que les fiaba a los vecinos y cuando le pagaban, lo borraba. Está el pueblo y aquí está el señor de la tienda. Mi amor, espera un momento que estoy en la clase, mi amor. Las letras estaban presentes en todas partes, pero casi nadie las reconocía. Los periódicos viejos servían para empacar las compras y para tapar las rendijas de las paredes. Así, el viento no se colaba en las noches frescas. Las letras estaban en las cocinas, en las mesas, frente a los ojos del pueblo de Palenque, pero nadie las leía. Además, es un cuento que nos sigue hablando de lo que estamos justamente tratando en nuestro módulo. Entonces, fíjense, ahí está el periódico envolviendo las frutas para madurarlas y demás, pero no para ser leído. Las frutas y las verduras llegaban al puerto cada semana. Con los bultos llegaban también algunas cartas que el encargado del correo llevaba a la alcaldía. Por esos días, Gina, mi hermana mayor, recibía una carta cada mes. Gina abría el sobre con timidez. Sabía que las cartas eran de Miguel Ángel, el joven médico que había pasado unos meses en el pueblo. Bajo el árbol de mango, Gina permanecía horas mirando aquellas cartas llenas de letras que no podía leer, pero que estaba segura que contenían promesas de amor. Entonces ahí está Gina con leyendo sus cartas de amor. Yo me moría de ganas de saber qué decían esos papeles. Imaginaba que Miguel Ángel le pedía a Gina que se casara con él y le ofrecía una casita para que vivieran juntos en algún lugar lejano al que mi imaginación no llegaba. Gina, sin duda, soñaba escenas parecidas. Están las dos hermanas. Sin embargo, ninguna de las dos podía leer lo que le escribía. Nos pasábamos las cartas de mano en mano intentando descifrarlas. Nos subíamos a la rama más alta del árbol de mango, desdoblábamos las hojas y buscábamos la letra O, la única que conocíamos. Ahí está, en el árbol de mango. Dando leer. Las cartas de Miguel Ángel se volvieron una obsesión para mí. Quería descifrar qué decían las letras para contárselo a Gina, así que me decidí a aprender a leer. El letrero Bienvenido a Palenque. ¿Aquí qué dice? Le preguntaba al señor Belandia cada vez que podía. Te enseño a leer si me ayudas, me contestó un día. ¿Ayudarlo a qué? Pregunté. A empacar los granos. Tienes que pesar el arroz, el frijol, el maíz y meterlos en las bolsas de papel. Cada bolsa debe pesar exactamente 1 libra. Está ella con el tendero Luis. Una vez por semana iba a ayudar al señor Belandia. Con gran cuidado pesaba, empacaba y acomodaba las bolsas en la estantería mientras repasaba las letras que él me enseñaba. Mira, aquí está el nombre de tu mamá, Josefina. A ver, ¿dónde está la A? Sí, esa es muy fácil. ¿Y la J? Ah, sí, sí, muy bien. De nombre en nombre, de vecino en vecino, de deuda en deuda, terminé por reconocer todas las letras.
A la caída del sol, yo jugaba a ser el señor Belandia. Gina se sentaba a mi lado y a veces se unían otros niños, mis hermanos y los vecinos. Con un trozo de carbón de la cocina escribía en el suelo las letras y se las hacía repetir. A ver, ¿dónde está la G de Gina? ¿Dónde está la P de perro? Y Gina, con ganas de aprender para poder leer las cartas de su Miguel Ángel, se esforzaba por encontrarlas. Entonces ahí está ella con los niños, enseñándoles a leer. Hacia finales de año, Gina y yo ya podíamos leer. Lo hacíamos despacio, pero entendíamos todo. A medida que aprendíamos las letras, las cartas se hacían más y más distantes. Casi en Navidad llegó una carta de Miguel Ángel. Gina y yo nos subimos al árbol, la abrimos y la leímos de corrido. Apreciada Gina, ya son muchas las cartas que le he escrito sin recibir respuesta. Esta será la última. Me preparo para viajar a otro país y será muy difícil que regrese a Palenque. Guardo un bello recuerdo de su amistad. Le deseo lo mejor para su vida con mi más sentida gratitud, Miguel Ángel Sinisterra. Cuando Gina terminó de leer, vi que una lágrima corría por su rostro. Guardó la carta en el bolsillo y dijo, no hemos acabado de coser los vestidos para la fiesta de Navidad. Tenemos mucho que hacer. Vamos, otro día seguiremos leyendo cartas. Están leyendo la carta. En la fiesta, Gina conoció a Juan José, pero esa es otra historia. Y yo, dichosa de mí, recibí el mejor regalo que nunca nadie me había hecho. Mi primer libro, Los cuentos del tío Conejo. El señor Belandia lo había hecho traer para mí. No es un libro. Esa Navidad me sentí la niña más feliz del mundo. Al terminar la fiesta, leí el libro en voz alta para todos los del pueblo. Ahí está la celebración. Está ya con su libro. Desde ese momento no he dejado de leer para mí y para los demás. Y hay una nota al final del texto que dice, de la escritora del texto, lo que se transforma, lo que permanece. En Colombia, como en buena parte de Latinoamérica, la cultura y las reglas comunitarias se han transmitido a través de la tradición oral. Ojo, porque en este texto podemos encontrar esas ideas centrales que nos quiere compartir la historia que les acabo de leer. Se han transmitido a través de la tradición oral. Las palabras narradas y cantadas en rondas y arrullos parecían ser suficientes hasta hace poco. Leer y escribir no eran asuntos prioritarios, en particular en las comunidades afroamericanas, asentadas en zonas rurales de difícil acceso. Menos prioritarios aún si se trataba de las mujeres destinadas a cuidar los hogares o las labores del campo. Hacia finales del siglo XX, la vida de las comunidades comenzó a cambiar. Se despertó la conciencia de que la alfabetización era un derecho básico de todos. Fueron apareciendo bibliotecas, las escuelas se multiplicaron y por fin los habitantes de los lugares alejados de las capitales tuvieron acceso a pequeñas colecciones de libros. Desde entonces, llegamos batallones de formadores hasta los más remotos e inexpugnables rincones, con nuestros morrales cargados de libros, a encontrarnos con las madres y las bibliotecarias comunitarias que antes narraban y cantaban y que ahora leen en voz alta. Estas mujeres aprendieron a leer con las letras que circulaban a su alrededor, en lugares tan exóticos como los sacos de harina, marcados con los nombres de los molinos, reciclados como rústicos calzones para las niñas. Durante los años de la vida andariega, de taller en taller, fui recolectando las historias lectoras de estas mujeres. Sus palabras me conmovían y me alentaban.
Yo oía, anotaba en mi cuaderno lo que escuchaba y pedía prestadas las bellas experiencias de su entrada al mundo de las letras. Recordando los mapas dibujados con diminutas trenzas en las cabezas de las mujeres africanas que guiaban a los esclavos fugitivos, asimismo trencé las historias que me prestó esta nueva generación de lectoras. En memoria de los primitivos pobladores de Cimarrones, el pueblo donde transcurre Letras al Carbón se llama Palenque. Hoy agradezco a Carmen Antonia, bibliotecaria de la Alegría, y a todas las anónimas mujeres de este país que se transforma, que se convierte en lector mientras guarda y transmite las palabras de los mayores reunidos alrededor del fogón, que ya pocas veces es de carbón, pero que permanece prendido con el fuego de la tradición. Entonces, lo que vamos a hacer para poder continuar con este ejercicio es que a partir de lo que acabamos de escuchar, vamos a dar 5 minutos para que cada uno anote esos conceptos claves, ¿cierto? ¿Cuál creen que puede ser ese concepto central? ¿Cuáles pueden ser esos conceptos secundarios? ¿Cuáles los terciarios? Para que podamos entre todos ir construyendo el mapa de lo que es este texto de Libros al Carbón. Recordemos que vamos a desarrollar el mapa, no de la historia, ¿cierto? Porque uno podría hacer un mapa conceptual de, digamos, están estos personajes y pasa esto, no, porque no nos interesa. Vamos a hacer una lectura más profunda, ¿cierto? Y es de la idea que está detrás de la historia que nos comparten de Letras al Carbón. Entonces, cada uno va a hacer el ejercicio de anotar allí en su cuaderno, donde esté ahí tomando apuntes de estos conceptos centrales y entre todos, de manera colectiva, vamos a ir armando ese texto, ese mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, vamos a dar 5 minutos para que cada uno lo haga y que ahorita libremente vamos a ir entonces compartiendo cuáles pueden ser esas ideas centrales para desarrollar nuestro mapa de este texto que acabamos de leer. ¿Listo? Entonces vamos a dar 5 minutos y ya lo construimos.
Listo. Entonces, miren, por ejemplo, una forma a través de la cual, digamos, una página que puede ser interesante para desarrollar este tipo de ejercicios es Canva, que tal vez algunos de ustedes ya lo conocen. Compartir aquí en pantalla para que vean. Entonces, miren, por ejemplo, yo entré acá en Canva, él les muestra diferentes plantillas que ustedes pueden usar. En este caso yo le di en gráficos y pues ahí encuentran diferentes modelos. La idea es que puedan encontrar modelos que les permitan mostrar la jerarquía, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Entonces, yo, por ejemplo, aquí ahí está esta opción, pero pues él les va a desplegar muchas otras opciones a través de las cuales ustedes pueden hacer sus mapas conceptuales y ya lo único que tienen que hacer es reemplazar el texto. Entonces, espérense que yo había escogido otro. Este. Entonces, en este mapa, por ejemplo, podemos entonces colocar acá el concepto base de nuestro texto. ¿Quién se anima a plantear cuál puede ser ese concepto macro o, sí, ese concepto, digamos, grueso a través del cual podemos plantear como la idea central de la lectura que hicimos hoy? Mi amor, bajito que estoy en la clase, por favor. Nicolás. Pues yo coloqué como título base leer en Palenque. Y pues una de sus ideas principales sería cuál es su importancia. Listo, me gusta esta idea de leer en Palenque. Ahí, leer en Palenque. Y entonces podríamos poner como leer en Palenque es, ¿no? Hay un poco lo que vamos a contar es, bueno, ¿qué pasa con la lectura en este territorio particular de Palenque? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con la lectura en Palenque? ¿Qué pudiésemos colocar como primera idea? ¿Cuál puede ser la primera idea? Lo primero que nos muestran en el texto, ¿no? Que nos cuentan allí en la historia. Disculpa, tal vez podría ser pues, cómo comenzó que muchas de las mujeres afrodescendientes no podían o no sabían leer o escribir porque pues sus labores eran netamente domiciliarias o digamos de cuidar el campo y pues de organizar estas cosas de ganadería y pues sería como la idea. Tenla ahí, eso, ahí. Entonces, ¿cómo podríamos poner eso en una palabra? ¿Cierto? Porque recordemos que tenemos que condensarlo como en conceptos, ¿cierto? No, esa es una idea ahí que está clave y está bien, pero entonces, ¿cómo podemos poner eso en concepto para poder mostrar la idea? Ahí en ese caso la lectura es ¿qué? ¿Cómo podríamos definir allí una palabra? No solo Nicolás, sino todos los compañeros que estamos conectados. Las 36 personas que estamos allí. Lo pueden poner en el chat si no lo quieren decir, si les da pena. Lo importante es que podamos hacer un poco el ejercicio para entender lo que debemos hacer con nuestro mapa. Ser persona. Señora. ¿Podría ser mujer en Palenque? No sé. Mujer es un concepto clave. Está ahí, claro. Pero, ¿cómo hacemos para colocar un concepto que nos relacione lo que es leer y el ser mujer en Palenque? Por ejemplo, yo podría poner que leer en Palenque es inaccesible,
¿cierto? O sea, no es posible o no todas las personas tienen acceso a la lectura, que es un poco lo que nos están diciendo allí, ¿cierto? Chica, y ahora acceso, que no sé, Profe, la lectura inaccesible. vendría siendo una idea principal. Dime, ¿no te escuché? ¿La La persona que lectura, habló? la lectura resultaría siendo una idea principal. Claro, la lectura, lo que pasa es que aquí estamos poniendo la lectura en contexto, ¿cierto? Por eso pusimos leer en Palenque, porque de eso es la idea central que nos está hablando todo el texto, ¿cierto? De lo que es la lectura, pero no la lectura en cualquier lugar, la lectura en Palenque particularmente, ¿cierto? Entonces ya estamos diciendo que la lectura es inaccesible ¿para quién? Entonces ahí sí podemos decir para las mujeres, ¿cierto? Acá no necesariamente, entonces acá podemos colocar no sé si este me lo permite. Sí. Ahí, pero ¿por qué me sale así? No me lo dejó, no sé por qué. Pero lo que podemos hacer acá es ir colocando esos conectores, ¿no? Entonces podríamos decir, leer en Palenque es inaccesible para las mujeres, ¿cierto? Esa es una idea central que nos está proponiendo el texto. No necesariamente cada idea principal debe tener, digamos, dos ideas. Puede tener una sola idea que simplemente termina ahí, o puede ser que esa idea se despliegue en otras ideas, ¿cierto? Nosotros si quisiéramos desarrollar acá más esta idea central que estamos poniendo acá, podríamos poner un conector que nos diga por qué. Entonces podríamos decir, trabajan, hacen tareas de cuidado, ¿cierto? Pueden ser ideas centrales, entonces vamos a ponerlas acá para que la tengamos clara. Entonces, por ejemplo, porque ya no lo comentó Nicolás, ¿no? Las mujeres no podían leer o no tenían tiempo para leer, pues porque están en los trabajos domésticos. Y trabajos de cuidado. Vamos, cuidado puede ser de los hijos o del ganado o lo que sea que trabaja. Listo. Entonces, allí ya tenemos desarrollada una idea principal de nuestra lectura, ¿cierto? Que digamos que acá no podríamos agregar otra idea porque pues ya estamos diciendo que la lectura es inaccesible especialmente para las mujeres. ¿Qué más podemos decir o cuál puede ser otra idea principal que se desarrolla en la lectura que acabamos de hacer? ¿Cuál puede ser otra idea central que pongamos? A ver, por acá está en el chat. Bueno, pensé que había algo escrito, pero no. ¿Qué otra idea central podemos extraer del texto que nos hable sobre lo que es leer en Palenque? Lo que se les ocurra, no tiene que estar correcto, incorrecto. Miren que lo hemos ido construyendo así entre todos. La idea es que puedan ustedes hacer el ejercicio de lo que debemos construir. Marjane. Buenas noches, profesora. Pues yo no sé, ¿no? Yo viéndolo como Tranquila. de la manera global del tema, yo lo hice, digamos, poniendo algo como la alfabetización en tiempos de esclavitud, porque también hablaban alguna parte de eso, de las personas que en tiempos de esclavitud pues no tenían acceso a la educación. Como lo que quiso decir la autora al final. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí la autora lo que está comentando es un poco cómo, pues, a pesar de, o sea, de cómo estos pueblos esclavizados que lograron, digamos, su libertad a partir, digamos, de una resistencia también,
pues se animan a la tarea de entrar al mundo de la lectura, ¿cierto? Cuando en un momento no fue importante, pues aún luego pasa a ser importante, digamos, para entrar también en diálogo como con otros mundos, pero bueno, esa es una idea importante, pero habría que mirar entonces como con qué concepto o cómo la podemos poner dentro del mapa que estamos construyendo, Marjany, para que lo podamos colocar. Nicolás Rojas. Profe, yo estoy de acuerdo con la idea que daba la compañera. Me parece que el hecho de que el tendero escribiera con tiza para que los deudores, el hecho de ver las cuentas genera como la motivación para que los que no sabían buscaran la forma de aprender. O sea que yo vería como la motivación como una idea principal. Esa es una idea interesante, ¿cierto? Que ella resalta en la lectura y es, digamos, esas formas a través de las cuales las personas empezaron a aprender a leer, ¿cierto? Entonces, fíjense que ella dice que leían, buscaban las letras en los bultos de harina, como en las marcas de las cosas, de las compras, en este caso la historia de la niña que aprende a leer por las deudas que anota el tendero, ¿no? Son estrategias de lectura muy particulares de Palenque, ¿cierto? Esa es otra idea, digamos, fundamental que podemos poner allí en el mapa y está bien. Pero entonces, ¿cómo ponemos esa idea con conceptos en el mapa? ¿Cómo se les ocurre que lo podemos hacer? Nicolás, tienes la mano levantada, no sé si vas a aportar algo a esto que estoy preguntando. Sí, profe. Pues yo creería que una parte importante sería cómo se viralizó o cómo llegó esta, pues esta forma de lectura a hacerse amplia, si me hago entender, pues como decían la lectura de que ya se decretó como un derecho de que cada persona debía saber leer y escribir. Entonces empezó a viralizar ya las escuelas, las bibliotecas y junto a toda esta red se empezó a enseñar a cada pueblo en los más recónditos lugares. Entonces yo creo que es algo importante que deberíamos destacar de cómo se viralizó este proceso. Listo, entonces ahí tenemos dos ideas centrales. Una que está por el lado de las estrategias a través de las cuales las comunidades empezaron a aprender a leer y la otra de cómo se hizo necesario leer en la medida en que pues la educación fue un derecho y leer pues hacía parte, digamos, de ese derecho. Pero entonces tenemos que pensar ahora entonces con qué conceptos podemos plasmar esas ideas que ustedes están allí planteando. Por aquí nos dice Sandra, el amor por la lectura. Ahí es algo también muy importante, ¿cierto? Porque finalmente también lo que nos está transmitiendo el texto es que leer va mucho más allá de simplemente decodificar letras, ¿no? Sino que también tiene que haber allí un interés. En este caso, pues el interés lo mueven las cartas de Miguel Ángel, pero necesariamente tiene que haber un interés para poder leer, si no, pues no tendría sentido como el querer conocer qué dice un texto, ¿cierto? Porque la gente, lo que ella nos está contando ahí, la gente tenía las letras a su alrededor, ¿no? Estaban los periódicos, estaban las etiquetas de la comida, pero la gente no le veía como utilidad a leer, ¿cierto? Sino que bastaba solamente con la tradición oral para mantenerse, digamos, como vivas las ideas o los principios de la comunidad, ¿no? Hubo un momento en que leer se hizo necesario, desde lo que también veníamos hablando. Luisa dice, una idea puede ser cómo aprender a leer, puede ir por allí, ¿cierto? De cómo es que se aprendió a leer en Palenque, tener una motivación para llegar a tener ese aprendizaje. Entonces, ¿cómo organizamos esas dos ideas centrales que ya tenemos ahí? Que es las estrategias para aprender a leer que nacen del amor por la lectura o de ese interés por querer leer, ¿cierto? Y entonces lo que hace que las personas intenten aprender a leer sin importar las limitaciones que tienen en este caso.
Y por otro lado, están las estrategias y está la lectura como un derecho, digamos, anclado al tema de la educación como un derecho. Entonces, ¿cómo podemos poner la primera idea de las estrategias de lectura y el amor por la lectura? ¿Cómo, con qué conceptos? ¿Cómo lo podemos organizar? Nicolás. Profe, yo diría que la necesidad. Bueno, puede ser. Sí, mi amor, déjala ahí. Bueno, ¿y cómo podemos poner esa idea allí? Podemos poner como una necesidad, aunque eso también estaría anclado con el tema del derecho, ¿no? Porque fue una necesidad y fue un derecho, pero entonces podríamos ponerlo acá como, digamos, leer en Palenque es una necesidad, pero puede ser también un interés. Perdón, puede ser también un derecho, que es lo que nos estaba diciendo Nicolás. No sé por qué quedó esto torcido acá. Bueno, acá tenemos entonces la necesidad, el derecho, y entonces aquí están, digamos, separadas, pero la necesidad y el derecho pueden hacer que nazca, ¿cierto? Estas estrategias de lectura. Entonces, digamos, podríamos en el mapa que uno construye, puede, por ejemplo, colocar, perdón, estoy trabajando estrategias de lectura, ¿cierto? Y digamos, necesariamente se puede, por ejemplo, borrar esta casilla. Y que esta flecha me conduzca o se enlace con... Ay, es que en estas aplicaciones es más complicado. Pero digamos que estas dos ideas se relacionan, que es un poco lo que les quiero explicar. ¿Cierto? Yo puedo con una misma idea secundaria enlazar dos ideas centrales. ¿Por qué? Porque en la lectura justamente nos están diciendo, claro, las estrategias de lectura nacen de esa necesidad, de ese interés, también podríamos colocar, y de ese derecho que de alguna manera se convirtió en leer y que deriva en las estrategias de lectura. Entonces acá ya en las estrategias de lectura, pues podemos ya especificar cuáles fueron esas estrategias de lectura, ¿cierto? Entonces, a partir de las etiquetas, ¿cierto? De los alimentos, por ejemplo. A partir de, por ejemplo, de los letreros que nos cuentan allí. Muchos también aprendieron a partir de, en el Pacífico, sobre todo, por ejemplo, a partir de los barcos, ¿cierto? De las marcas que tenían los barcos que llegaban al puerto de Buenaventura, por ejemplo. Eso no lo dice el texto, pero, digamos, se los comento. Y así puede uno ir desplegando esas estrategias. Cuando ya tiene esas ideas centrales, entonces puede ir ubicando cuáles podrían ser los conectores que van a ir uniendo. Entonces, lo que yo les decía acá, ¿no? Entonces, leer en Palenque es inaccesible para las mujeres, ¿cierto? Porque o por los trabajos domésticos, los trabajos de cuidado. Acá entonces, leer en Palenque es una necesidad que conlleva, puede ser el conector, lo mismo que puede ser el mismo conector para el tema del derecho, a las lecturas, a las estrategias de lectura, como o a través de las etiquetas de los alimentos, de los letreros y de las demás que colocamos, ¿cierto? Eso puede ser, digamos, un breve y rápido ejercicio de mapa conceptual de la lectura que acabamos de hacer, ¿cierto? Y así tal vez podemos ubicar como otras ideas o conceptos centrales de lo que querramos abordar. A ver, por aquí, ¿cómo se aprende? ¿Qué necesidad se tiene? Exacto. ¿Qué es lo importante como se dieron cuenta del ejercicio que hicimos? Primero,
pues leer y leer el texto hasta comprender la intención. Fíjense que hay una cosa superficial que es la historia, ¿cierto? Que es la historia de Gina y su hermana y de la forma en que ella aprende a leer. Pero la autora nos está contando de fondo una idea central, que es pues todo el tema de cómo es que se aprende a leer en un pueblo como Palenque, donde digamos no hay una tradición escrita, donde está prevaleciendo más la tradición oral, pero donde se hace necesario empezar a aprender a leer, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes lean un texto y ahorita que van a hacer el ejercicio para la entrega, lean el texto, pero piensen también cuáles son esas ideas centrales o qué es eso que quiere comunicar el autor o la autora para poder sacar entonces esas ideas centrales, esas ideas secundarias. Cuando ya tengan esas ideas principales y secundarias, entonces piensen a través de qué conceptos podemos englobar esas ideas de tal manera que ya yo pueda hacer las conexiones y pueda entonces expresar lo que quiero compartir o lo que quiero organizar a través del mapa. No sé si frente a este ejercicio, a lo que desarrollamos, hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera alguno añadir al respecto. Nicolás, tienes la manito levantada, pero no sé si te quedó levantada o vas a hablar. No, profe, quedó levantada, tranquila. Bueno. Listo. Espero que con este ejercicio pues les haya quedado un poco más claro de cómo pueden construir su mapa conceptual, no solamente para esta entrega, sino para, digamos, los ejercicios que deban realizar dentro de sus otros módulos. Este tipo de ejercicio es muy bueno para las lecturas que ustedes tengan que desarrollar porque les permite extraer ideas centrales, ideas secundarias, organizar la información. Entonces, digamos que procuren no solamente hacerlo para, digamos, esta entrega puntual, sino que lo puedan aplicar para otros ejercicios. Dice Dionis, profe, una pregunta, si ya se envió el trabajo y lo queremos corregir, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí la opción es que lo corrijan y lo suba a otra persona del grupo, pero entonces me escriben, me mandan mensaje previamente, me dicen, profe, el trabajo inicialmente lo subió Pepita Pérez, pero ahora lo subió Juan Pérez y para que lo tengas en cuenta. Entonces yo ya sé que debo tener en cuenta no el trabajo que subió Pepita Pérez, sino el que subió Juan Pérez, ¿sí? Porque pues ahí ya no se puede quitar el archivo, ya ahí quedó ya subido. Entonces lo que pueden hacer es que otra persona del grupo suba el texto corregido. Aquí hay una manito levantada, María Alejandra. Profe, es que cuando ahorita estaba corrigiendo el archivo, me dio como la opción de otra oportunidad y el Bueno. otro archivo que ya había subido como que se borró, no sé si sirva así. Bueno, pues bueno, no siempre cuando he estado en los otros módulos, siempre como la opción que he encontrado que hacen las estudiantes es eso, pero igual intenten, pues porque como todavía la actividad está abierta, es posible que sí les deje como volver a subir el trabajo, también lo pueden intentar. Si no les funciona, pues hacen lo que yo les estoy comentando, que otra persona del grupo suba el trabajo y me dice. Pueden probar cualquiera de las dos. Pero mi duda es si se cambia el archivo, queda el que subí actualmente al otro también. Pues habría que ver, no estoy tan segura porque yo siempre he visto es lo que te digo, ¿no? Que otra compañera del grupo sube el trabajo, pero no sé, tendría que preguntar porque pues no, nunca he visto que los estudiantes puedan hacer eso, pero es posible que se pueda hacer. Tocaría consultar. Voy a consultar y les cuento, porque pues tampoco me las sé todas del campus. Hay cosas que no conozco. Sí. Listo. Bueno, ¿alguien más? Miren, por aquí la Di Joana está preguntando si alguien la puede incluir en su grupo, por favor.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario relacionado con la entrega, con lo que trabajamos hoy? Bueno, por favor, no olviden diligenciar la asistencia. Voy a ponerles acá el tema, mapas conceptuales, que es lo que abordamos hoy. Que fue el ejercicio que hicimos hoy, para que coloquen allí el tema y nos encontraríamos entonces en nuestro grupo estamos solo 2, eso, ahí pueden integrar a la compañera para que queden grupos de 3. Entonces nos encontraríamos el jueves en el mismo horario, en el mismo enlace a las 6:30, para ya hacer el encuentro pues de esta semana propiamente, ¿listo? ¿Cómo se llama la página? Se llama Canva. Sí, Canva. Lo confundo con Canvas, el de la plataforma es Canva. Canva se llama. Pero como ven, también tiene ahí su, como dice uno, su perendengue, ¿no? Tiene ahí como, también hay que tenerle paciencia, y como cacharlearle un poquito más para poder poner los conectores. Es muy importante las palabras que usen para articular los conceptos. O sea, ustedes no pueden poner un mapa que no tenga palabras que los enlace, como nos mostraban en el video, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, leer en Palenque es, ¿no? Que es el conector que me va a mostrar la idea. Ah, es esto, es esto, es esto. O sea, un mapa que solamente tenga los conceptos y las líneas que los une, no me dice nada, porque yo no estoy entendiendo cuál es la relación entre los conceptos. Entonces, es muy importante que tenga las palabras que unen esos conceptos, ¿no? Las articulaciones. Listo, chicos, entonces nos encontramos el jueves. Si no hay más preguntas ni comentarios, les agradezco su comprensión y estoy atenta a las dudas que tengan. ¿Listo? Nos vemos el jueves. El tema, los mapas conceptuales. Mapas conceptuales. Viola. ¿Listo? Ya lo había puesto por allí en el chat. Por aquí ya ya lo había puesto. Que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Feliz noche, que descansen. Estén muy bien.